Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a esta presentación de Matching Head, el nuevo libro del poeta ecuatoriano Agustín Wambo, a quien hemos tenido el honor de editar en esta colección de poesía latinoamericana de Sol Negro. Y en esta noche nos van a acompañar el autor y nos van a acompañar en los comentarios los escritores Juan Romero Vinuesa y John Martínez González, de quienes voy a leer una pequeña introducción a sus biografías, pero también quiero informarles que a través de la tecnología estamos reunidos aquí desde diferentes puntos de Latinoamérica, ¿no? Como Guatemala, Perú, México, Ecuador, etcétera, 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 ¿no? Y ya están llegando los comentarios de los compañeros y compañeras que están mirando la transmisión, ¿no? Y en primer término voy a presentar a Juan Romero Vinuesa. Él nació en Quito el año 1994, bachiller en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato, en México, coeditor de Cráneo de Pangea. Ha colaborado con las revistas Poesía de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, Hanser en Chile, Trastierros de Perú, La Presa Estados Unidos-México, Elixis Ecuador, La Ninfa Eco Reino Unido y Mura de Ecuador. Ha publicado en poesía los libros Revólver Escorpión, La Caída en Ecuador, 2016, 39 poemas de mierda para mi primera esposa, Turbina Ecuador 2018, con una segunda edición en Liliputiense de España 2020. Y también otra edición en Mantra México 2020. Eh, bueno, tengo un alemán inexistente, así que no puedo pronunciar muy bien, pero creo que es Dan Run. Bueno, es malísima mi pronunciación, pero intento algo. O Cómo reinventar a los ídolos, editado por Liliputenses de España 2019, y una segunda edición, La Caída Ecuador 2021. Ese libro obtuvo la mención de honor del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade 2019. Lírica fracturada para traductores tristes, municipio de Cuenca, Ecuador 2021, ganador de la convocatoria en el rubro de editor 2021. Y breves escenas de realismo suburbano, La Caracola, Ecuador 2023, ganador de los fondos editoriales de la Secretaría de Cultura de Quito en 2023. La primera antología de su obra es Ínfimo Territorio Kamikaze, publicada por la Municipalidad de Lima en 2021. Compiló con Abril Altamirano Despertar de la Hidra, antología del nuevo cuento ecuatoriano, La Caída 2017. Obra ganadora del incentivo de los fondos concursables 2016-2017, organizados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Compiló y tradujo con Kinrey Ana Batz, País Casabe Lance en La Caída, Ecuador 2017. Fue uno de los ganadores del certamen de ensayo Luis Alberto Arellano, y su texto forma parte de Herradumbre, Mantis, México 2021. Es el poeta muy interesante de México, ¿no? Y también tenemos a nuestro compatriota, John Martínez González, con S. Él nació en Lima, Perú, 1981. Él es poeta, editor, comunicador social y gestor cultural. En poesía ha publicado Colas de Viaje, primera edición en Perú con Altazor en 2009, segunda edición Editorial Imaginaria en el Uruguay, tercera edición Amaro Cartunera en Perú 2013. Después ha publicado El Elegido, Casa Catata y Editores en Perú 2011, y su último libro, Campanas Bajo el Mar, Underground Editores en Chile 2019. También ha salido una antología de su poesía con los poetas del 5 en Chile, ¿no? Gracias a la editora y poeta Gladys Bendía. Textos suyos han sido reunidos en Me Usa, brevísima antología arbitraria de Paracaídas Editores con los poetas del 5 en 2012, y en Voz Horrísona, muestra de poesía joven peruana en Malabares Editores, México 2014.
Ha realizado los videopoemas Extremidades Raíces y Cuerpo Tallado a Verbos. Es director del sello Hanan Harawi Editores. Además, ha publicado A lo mejor soy otro, antología de poemas de César Vallejo, y una serie de libros bajo el programa Lima Lee, ¿no? Que se hacen extrañar, pero creo que están disponibles en la web o como contrabando por los mensajes de WhatsApp y de Gmail, seguro. Y bueno, nos hemos reunido hoy día para presentar este libro, Machine Head, de Agustín Wambo. Voy a leer la biografía de Agustín Wambo rápidamente para ya dar pase a nuestros invitados, Juan Romero Minuesa y John Martínez González. Agustín Wambo nació en Ciudad Páramo, es máster en antropología por Flaxo y en estudios de la cultura con mención en literatura hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fundador del proyecto Anarco Editorial Murcielagario Cartonera y director del extinto Festival Internacional de Poesía de Quito, Caníbal Urbano. Ha ganado el segundo premio hispanoamericano de poesía Rubén Bonifaz Nuño en México 2014 y la convocatoria Poetry in Translation de Ugly Duckling Press, Nueva York 2018. Ha publicado Popeyes Sí con La Apacheta Cartonera 2014, Ceniza de Rinoceronte, La Caída en el 2015, Primavera Nuclear Andina, Ediciones A Terna 2017, Andean Nuclear Spring con Ugly Duckling Press 2019, Cuando fuimos punks, editorial Kikuyo Fit, Todos tus crímenes quedarán impunes, el año 2019. Ha sido incluido en las antologías Sangre de Espóndilos, selección a cargo de Luis Carlos Musó y Mario Pera, con el sello Vallejo y Company 2016, En País Imaginario, Escrituras y Textos, Poesía Latinoamericana de 1980 a 1992, selección a cargo de Mauricio Medo, Mario Arteca y Renato Jiménez, con Ay del 6 en el 2018. Y también en Nuestra América es un verso, antología poética, 1968-1989, Fondo de Cultura Económica 2022. Así que, bueno, ya estamos en el contexto de esta noche de Machine Head, de Agustín Wambo, y vamos a ceder la palabra a Juan Romero Minuesa. Buenas noches, Paul, Agustín, John, queridas personas que están en esta presentación virtual. Pues como decía Paul, estamos desde distintos lugares. Yo estoy acá en México, Agustín creo que está en Guatemala, John y Paul están en Perú, entonces pues esa conexión latinoamericana también es muy interesante que nos permite la tecnología. Yo preparé un textito corto, un poquito para hablar de la obra de Agustín, y también como celebración de este último libro, Machine Head, publicado por Sol Negro. La poesía de Agustín Wambo, Quito o Ciudad Páramo, Ecuador 1985, es un constante diálogo entre diferentes idiomas, español ecuatoriano y a veces español peruano, el quichua y a veces quechua, y en menor medida el inglés. Es importante señalar esta hibridación idiomática de entrada, porque gracias a ella podemos comprender mejor el resto de las hibridaciones que se originan en los textos de Agustín. Para Wambo, y cito, la poesía debe ser un cyborg mestizo. Hasta aquí Wambo. Y por eso, su poesía no puede ser una poesía purista, ni una poesía escrita solo en una lengua, sino una poesía que no parece poesía, como diría el poeta mexicano Ángel Ortuño. Por el contrario, el trabajo poético de Wambo busca trastocar el lenguaje, haciendo uso del verso libre, de la disposición de los textos sobre la página y de la inclusión de imágenes en el cuerpo del texto, como una interrupción de la comunicación escrita. Desde Popeyes Sí, Ceniza de Rinoceronte, pasando por Primavera Nuclear Andina, Cuando fuimos punks y ahora Machine Head, se puede apreciar ciertos temas recurrentes en la poética de Wambo. El mestizaje, el páramo andino, el caos,
el capitalismo tardío, la melancolía, el punk, la figura de la madre, la noción de la civilización, la tecnología. No debería sorprendernos que la escritura de Wambo responda a dos factores geográficos y temporales. En primer lugar, los Andes y después la posmodernidad. Su trabajo es heredero de varias líneas o filiaciones escriturales. Me parece importante mencionar a los beats gringos, los infrarrealistas mexicanos, los sánsicos ecuatorianos, los horacerianos peruanos y al movimiento Orcopata. Asimismo, autores específicos con los cuales Wambo dialoga en sus textos: Allen Ginsberg, Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, Raúl Arias, Enrique Verástegui, Gamaliel Churata, Yaxkin Melchi, Héctor Hernández Montesinos y Ernesto Carrión. Este abanico de autores y tradiciones hacen de la poesía de Wambo un mestizaje cyborg, que a la vez es un magma interminable de eterno retorno. Su poesía es concéntrica, se reinventa a sí misma, es autorreferencial e intertextual. El título de su última obra, Machine Head, proviene de un verso de Primavera Nuclear Andina. A su vez, gran parte de las nociones de Primavera Nuclear Andina surgen de Ceniza de Rinoceronte. Es así que no resulta difícil encontrar constantes referencias a su obra pasada. Probablemente en Machine Head haya algunas otras claves o pistas para comprender su obra futura que aún no ha sido publicada. Ese es otro factor importante de la hibridación: la escritura serial, al estilo de Raúl Zurita, José Coser o los ya mencionados Churata, Melchi y Hernández Montesinos. La obra de Wambo puede ser leída y comprendida por fragmentos, pero se hace mucho más compleja cuando se la lee en su totalidad. Esta poesía mestiza, como él la denomina, es también una afrenta al idioma en el cual está escrita, el español. El autor se cobija detrás de la sombra de Calibán, aquel personaje shakespeariano de La Tempestad que fue reinventado por varios académicos y críticos latinoamericanos para intentar dar un sentido a ese ser latinoamericano. Así como Calibán, la poesía de Wambo se ve forzada a aprender una lengua para el trabajo esclavizado y la explotación, pero también ha decidido utilizarla para la denuncia y el rechazo de quien se la ha impuesto. El mismo deseo de optar por ese idioma, entre comillas, adquirido, alimenta la noción de la imposibilidad de comunicación efectiva. He ahí su fatal hibridez. Cito a Wambo: Hijo mío, tu Dios es amnesia que se tritura en tu lenguaje. Hijo mío, tu Dios es amnesia que se borda en tu sangre. Hasta aquí Wambo. Lenguaje y sangre fungen como una posible directriz. El lenguaje es la parte fundamental de una civilización porque es capaz de crear y transmitir la cultura. Sin lenguaje, una determinada cultura podría empezar a desvanecerse. Cuando Wambo escribe árido silencio que llamamos mestizaje, va más allá del sonido y de la oralidad. Ese silencio del mestizaje latinoamericano está marcado también por el silencio de la palabra escrita. Por eso, esta poesía no puede ser otra cosa que una escritura mestiza, cyborg, enferma, pisoteada y bastarda. ¿De qué otra forma podría estar escrita una poesía como la de Wambo, si no es de esta manera? Aquí Wambo. Aquí no hay poesía, tan solo violentada carne creciendo entre los Andes. Mi abuela fue violada, mi madre fue violada, mis hermanos fueron violados. ¿Qué esperabas entonces de esta poesía violada? Hasta aquí Wambo. Formar parte de una cultura violada es formar parte de una cultura que fue colonizada. Octavio Paz ya habló acerca de la noción de los hijos de la Malinche, es decir, los hijos de la chingada, aquellos hijos de esa madre ultrajada, abierta, humillada, los hijos de esa madre indígena que fue violada por los invasores españoles. Esos somos la mayoría de los latinoamericanos. Somos los hijos, o los nietos, o los bisnietos de una madre violada. Eso es la poesía de Wambo, una escritura que es consciente de la violencia que la atañe desde su fundación, porque un lenguaje violado no es otra cosa que una hibridación forzada, que un conglomerado de palabras que buscan significarse más allá de su irremediable melancolía y dolor. Aquí cobra importancia nuevamente las ideas del lenguaje y la sangre. Aquí Wambo. Pachacamac, una nueva enfermedad habita nuestro ADN. Estamos infectados de civilización, locura urbana, canibalismo, aislamiento, caos. Hasta aquí Wambo.
Machine Head es un título que muestra una fan cyborg frontalmente. Esta cabeza de máquina, como se diría en español, está atravesada por las nociones de la biología y de la tecnología, del cuerpo y del robot, de la naturaleza y el urbanismo, de la barbarie y de la civilización. Estos polos opuestos, trabajados en la poesía de Wambo, están en constante tensión. Como ya se mencionó, la geografía y los avances tecnológicos son temáticas recurrentes en toda su producción poética. Sin embargo, para el poeta ecuatoriano, esta tecnología suele venir acompañada de una crítica a los ideales capitalistas y a las ideas del falso progreso, el cual, revestido de circuitos y conexiones, nos ofrece modelos de explotación y muerte. Aquí Wambo. Poesía y muerte. El sonido debajo de tu lengua cada vez que masticas coca. Tecnología. Blanca tecnología. Negra tecnología. Híbrida. Tecnofalocracia. Tecnologización. La poesía como tecnología. La poesía como herramienta astral de ángeles mestizos drogados. Hasta aquí, Wambo. Ante todo esto, ¿qué nos queda entonces? Una de las respuestas podría ser sentarnos a esperar una primavera nuclear andina y el ocaso de los dioses y las palabras, o detenernos a imaginar una nueva civilización en la cual los rinocerontes pueblen los Andes equinocciales. La poesía de Wambo es imaginativa, caótica, delirante, porque busca reinventar una realidad donde la tecnología solo es una excusa para poder obtener más capital a costa de las personas que habitan el planeta. Los poemas de Machine Head nos sacuden frenéticamente, nos ponen de cabeza como murciélagos dormidos y nos cercenan las cabezas, y luego las reemplazan con un montón de pantallas LED. Mientras tanto, nuestras madres y toda la cadena montañosa andina están presenciando el espectáculo de nuestra muerte cyborg en el silencio, porque como ya se nos dijo hasta el cansancio en toda la obra de Wambo, el mestizaje puede ser un árido silencio. Muchas gracias, Juan, por esas palabras. Seguro que seguiremos debatiendo, compartiendo las miradas. Y bueno, antes de darle pase a John Martínez González, quiero leer rápidamente algunos mensajes de amistades, de seguidores que están llegando al chat. El poeta Chalaco, el poeta del Callao, David Jiménez, dice: saludos, felicitaciones al autor y al editor. La poeta limeña Yesabe Muriel dice: mis más apasionadas felicitaciones a Guambito por este librazo. Luis Miguel Tapia Bernal dice: felicidades Guambi, saludos y abrazos desde México. Luis Eduardo, eso tío, bueno, no sé si es tu sobrino o que yo sepa, no es mi sobrino. La poeta iqueña Lourdes Aparición, felicidades Agustín Guambo. También el escritor Teófilo Villacorta nos manda un... ¿cómo se llama este símbolo? No recuerdo, se me ha borrado la mente. Bueno, también Chari Pilar manda otros emoticones. Kimri Anabats también, Fueguito. María Macaya, muchas felicidades Guambo, éxitos para Machine Head. Luna Ediciones, editorial independiente. Felicitamos desde México al poeta ecuatoriano Agustín Guambo por su nuevo libro. Esteban Aldaz, excelente mi pana Agustín Guambo. Espero ese libro con ansias. Ya poco a poco se está expandiendo por algunos lados, ¿no? Ya llegó a Guatemala, está aquí en Perú. Próximamente seguro llegará a México. A México llegará en noviembre. Y a Ecuador, pues esperemos que pronto, ¿no? Gabriel Bonilla Muñoz dice: excelente aporte de la literatura, Agustín. Chari Pilar, bueno, siguen llegando varias felicitaciones. Ñañito, un abrazo a la distancia. Tuviste algo en mente, te propusiste y lo lograste. Nuestro amigo Rafael García Godos, también fueguito y el símbolo de amor y paz. Willy Dávalos, poeta del sur, el drama del coloniaje y la hibridación caótica de la posmodernidad
Esa es la poesía valiosa de Agustín Guambo. Rommel Martínez también, felicidades querido Guambo, te abrazo hermano. Eduardo Saldaña, saludos desde Perú, muchas felicidades. Jorge René Romero Reyes, felicitaciones al joven poeta Guambo, aunque parece joven, ya no es tan joven por si acaso. Adriano Valareso Román, saludos panas, felicitaciones al poeta Guambo. Así que, bueno, ahora dejamos con las palabras a John Martínez González. Buenas noches, gracias Paul por invitarme, gracias Agustín también por permitirme comentar tu libro y gracias también Juan por estar aquí, por ser parte de este momento. Para mí es, además de la amistad que con Agustín tengo de años, de ambos haber estado en la casa del otro, de su respectivo país, yo voy a comenzar mi intervención, que es más bien una reacción del lector en este momento, diciendo algo que siempre que se da la oportunidad yo lo decía, y creo que lo conversé con Willy alguna vez en Cusco y con algunos otros poetas, que para mí la poesía ecuatoriana era la más importante en los primeros dos décadas de este siglo, ¿no? Que si bien hay grandes poetas peruanos y chilenos y toda la tradición, los poetas que comenzaron a publicar desde el 2000 hacia estos años en Ecuador son poéticas muy potentes y entre ellas la de Agustín. Eh, Además, siempre eran muy divertidos saber las peleas que había entre Quito y Guayaquil de, de los escritores, pero siempre publicando, ¿no? Y obras muy importantes y trascendiendo a nivel latinoamericano. Entonces ya partiendo desde ahí, desde ubicar la importancia de la literatura ecuatoriana para la actualidad latinoamericana, sí, como comenté, quiero dar las impresiones de un lector, ¿no? Y yo no he leído todos los libros de Agustín, he leído dos y luego lo he escuchado leer otros en otros momentos, pero sí hay una obsesión, una obsesión por reinterpretar el mundo, por volver a mirar las cosas, no sé si por primera vez, pero sí desde el primer instinto, ¿no? Desde el primer reflejo de alguien que con las palabras o sin ellas funda una nueva cosmogonía, o al menos se entiende de otro modo los vestigios eh, de quien busca comprobar todo, ¿no? Es un hermoso revisionismo histórico desde el poema. Eh, Pienso que no solo Wambo, o sea, imagino, mientras leía el libro, imaginaba a Wambo soñando o despertando dentro del sueño de un Dios que ya no es más alabado, de un Dios muerto, en otra humanidad. Lo imaginaba en los Andes con sus rinocerontes, pero también con elefantes, jirafas y diplodocos. Y todo eso es posible porque hay una máquina en el corazón y en el corazón hay una máquina, como un Aleph que se traga a sí mismo, como un agujero negro que se traga a sí mismo. Me suena violento, pero me sirve para ver la belleza, para ver la creación. Eh, Todo el libro tiene un aroma bíblico, pero no sagrado. Eh, y hay cadencias, en el primer texto del libro hay un bucle, ¿no? Que crea hay un bucle que crea una cadencia que vamos a ver repetidas a lo largo del libro, ¿no? Como si tuviera que el poeta, o estaría bien que el lector vuelva a escuchar otra vez las palabras, una y otra vez ciertas palabras para poder hallarse dentro del poema o en el camino que Wambo nos plantea, ¿no? Nos da una ubicuidad. Los gráficos, que estos que están entrepixeleados y bien definidos, crea también esta doble sensación que aparece en el libro, ¿no? Eh, una cadencia profunda, ya lo mencioné, y rimbombante a la vez, como si Wambo tuviera una doble sombra. Decía lo de los gráficos y esa otra doble sensación, esos circuitos eléctricos en transformación, casi mutando a una chacana o a un sol andino o a un águila, ¿no? En algún momento dice Wambo, esto es un circuito ancestral.
y vamos a encontrar, como ya lo mencionó Juan, estas imágenes que de repente cortan el discurso, ¿no? O también lo sellan, lo solidifican. Mencionaba que por momentos el libro tiene ciertas reminiscencias proféticas, bíblicas, como si fuera un gran salmo. Parecen. Y es más, hay un texto que tiene esa palabra como título. Hay una sombra, otra, eh, de lo sagrado, de una voz profética, pero sin santidad, como lo mencioné, ¿no? Tiene mucha culpa, con mucha tristeza, con mucho amor. Y es ese amor híbrido, ¿no? Como ya también lo mencionó Juan, eh, también esa hibridación desde el lenguaje, ¿no? O los idiomas, o estas imágenes que van interrumpiendo el discurso, o como ya lo mencioné ahorita, lo refuerza. Dentro de los varios tópicos que menciona Agustín, una de las cosas que me llamó la atención fue esta figura de la madre, ¿no? Pero no solamente la madre, pero como la Pachamama, la continente, ¿no? La que contiene. Eh, está muy presente aquí. Los textos o el discurso, por momentos parece que sale desde lo femenino, desde la divinidad como concepción, como continuidad. Por eso este libro de poesía celebra, enseña la sangre, el dolor. Es un libro que si bien señala la violencia, la violación, ¿no? De todas maneras se abre hacia la vida. Pero no esta, sino a una que viene. Héctor Hernández Montesinos, también mencionado aquí como parte de la influencia de Agustín Guambo, tiene un verso que dice que yo creo en un Dios que todavía no existe. Me parece que Guambo ya lo encontró, ya lo está cantando, ya lo está describiendo. Así que celebro esta, este libro y sobre todo lo celebro desde lo primogenio que es la poesía, ¿no? Ese encuentro, esa comunicación con los dioses, con ese otro lado, eh, y que siempre será bueno encontrar en poesía. Así que nada, esa es mi parte. Muchas gracias, John, por tu lectura, por tus ideas siempre tan enriquecedoras que propician el diálogo, ¿no? Y antes de darle la palabra a Agustín, yo quería mencionar un poco unos agradecimientos respecto al libro. La contratapa del libro se la debemos al poeta venezolano Jesús Montoya. Muchas gracias por la participación al poeta. La portada del libro se la debemos a la poeta y diseñadora Catherine Medina Rondón, ¿no? Y bueno, ahora escuchando lo que decía Juan Romero Vinuesa y John Martínez González, estaba recordando la primera vez que Agustín me mandó el libro, ¿no? En realidad me mandó dos libros, ¿no? No voy a decir el otro libro, porque es un libro inédito, así que después seguro lo va a publicar, ¿no? Pero este libro me llamó mucho la atención, ¿no? Por algunas cosas que ha dicho Juan y John, ¿no? Bueno, Juan y John, los dos Juanes. Eh, Además, hay que recordar que este libro en la portada no tiene el subtítulo, pero adentro el subtítulo es Rito Urbano de Mestizaje. Y a mí me interesaba esta idea de este libro, en este libro, que ya lo trabajaba antes Guambo, ¿no? Pero aquí se extrema más la propuesta, yo creo, en lo que se puede conceptualizar, o todavía no se contextualizó, o será en el futuro, como un ciberfuturismo andino, ¿no? Y yo entendía eso en razón de estas cosas, ¿no? De el discurso o la lectura de los polos binarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estudios coloniales y los estudios postcoloniales siempre está esta dicotomía, ¿no? Entre lo blanco y lo indígena, entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en este libro, pues, se rompe esa teoría de los polos, ¿no? A través de, por ejemplo, los cyborgs, ¿no? Los cyborgs que une lo maquínico y lo humano en un mismo cuerpo, en este caso, ¿no? O un mismo discurso. Y entonces este libro, como ya también mencionaba Juan Romero, es una manera de superar esta teoría del mestizaje
como melting pot, ¿no? Como melting pot, para proponer niveles o capas geológicas, celulares, cósmicas, genéticas, animales, vegetales, etcétera, etcétera. Es decir, la idea que recorre el libro y que es la parte final del libro, es decir, la última hoja, ¿no? Que es que el poeta dice que la poesía es un virus, ¿no? Entonces, si uno lee el libro, a partir también de este diálogo con las imágenes, es la intromisión de ese virus, entendido como un virus cibernético, pero también un virus que tiene que ver con la genética, ¿no? Bueno, entonces también se propone esto de la poesía cyborg mutante, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque a partir de poesía política o poesía indigenista, o como se le quiera llamar, como la crítica lo ha llamado, aquí hay una nueva forma, una forma diferente de encarar estas dicotomías, estos problemas. Bueno, se entendió como problemas, tal vez habría que entenderlo como posibilidades, como razones de ser, como razones de sentir y de pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no, yo no quiero seguir interviniendo, solo quiero agradecer a Agustín Wambo por ser parte de la colección de Sol Negro. Como dije, autores de Ecuador, de Argentina, de Perú, de El Salvador, de Bolivia, de México, y seguiremos incrementando la colección. Antes de darle el pase a Agustín para que nos cuente un poco del libro y nos comparta algunos textos, nos siguen llegando algunos mensajes. Ángelo Higuera dice: un abrazo amigo, felicidades, ansioso de leer tu nueva obra. Como hemos dicho, estamos tratando de llegar a todos los lugares próximamente, ¿no? Lu Martínez, no sé, dice Walter Carlo. No sé si es un sobrenombre o es un personaje ficticio creado por ahí. Pedro Gustavo Arevalo Condo. Un abrazo desde Ecuador al poeta de la familia. Saludos, Agustín. ¿Ya? Aquí también está la familia siguiendo la transmisión. Poeta peruano, Rey Paz Quesquén, dice: abrazos para mi bro Agustín. Y Esteban Aldaz, gran poeta, mil gracias, Yupaichan, hermano. Así que ahora vamos a dejarlos con las palabras y los comentarios de Agustín Wambo. Gracias, Paul. Nada, primero agradecer a ti, a la editorial, como habíamos dicho, ¿no? Por la confianza. Yo había mandado un par de textos, me gustó mucho la respuesta tuya. Entonces fue muy interesante poder trabajar este libro contigo, tener el respaldo y el apoyo sobre todo, ¿no? Para poderlo hacerlo realidad, que siempre es importante desde una editorial. Gracias a Juan y a John por los comentarios, por tomarse el tiempo de leerlo, de comprenderlo o de darle alguna nueva visión. Yo siempre digo que a veces las visiones críticas de tus amigos son como llaves, ¿no? O sea, cada uno abre un mundo distinto, te hace pensar también, y en último de los casos genera debate, ¿no? Porque a veces va más allá de lo que el propio autor a veces dice: estoy haciendo esto, y resulta que he estado haciendo lo otro para él. Y eso es lo interesante, ¿no? De la crítica, de la literatura, de poder generar estos puentes y de alguna manera también ver cómo ir mejorando y cómo ir construyendo nuevas cosas a partir de esto, ¿no? O sea, es eso por otro lado. Y también a Jesús, a quien lastimosamente no pudo estar, pero que lo agradezco mucho porque con él conversé mucho acerca de esto. Este libro está comenzado a escribir desde el 2016, entonces yo todo ese tiempo he venido conversando con Jesús acerca de nuestras propias interrogantes sobre el lenguaje, ¿no? En primer lugar, el lenguaje poético y el lenguaje como proceso de mestizaje, ¿no? Cómo se va construyendo y cómo va afectando la realidad para nosotros, ¿no? Entonces, también agradezco esas conversaciones con él, con Daniel Arela, con Damián Salguero, que han sido gente con las que hemos conversado, y algún rato incluso pensamos fundar ¿cómo es? El futurismo andino, aunque creo que nos ganaron en Perú. Como siempre. Pero bueno, es bueno saber que no hemos estado yéndonos muy lejos, ¿no? Y que de alguna manera hemos venido conversándolo, hemos venido madurándolo. El libro tomó su tiempo, su espacio, y como suelen decir, ¿no? Por algo será, todo es a su tiempo y a su debido momento, como decían
los viejos. Entonces, ahora está presente, se ha hecho realidad. También quiero agradecer a mi novia, a Paola, que me ha apoyado un montón en este proceso, me ha tenido paciencia porque escribir o editar no es algo fácil para las parejas de uno. Ustedes mismos lo podrán saber, a veces genera ciertos vacíos, ciertos procesos que uno necesita, a veces incluso hasta soledad extrema, pero gracias a Dios me ha tocado a alguien que sí puede comprender eso, entonces le agradezco mucho a ella también y a ese espacio. Eso, nada, por dar los agradecimientos, cualquier comentario es bienvenido por cada una de las personas que están escribiendo en el chat. Les agradezco mucho por su interés, por tomarse tiempo, porque en este mundo capitalista nadie regala tiempo para sentarse a hablar de poesía, lastimosamente, si no es porque te quieren o te aprecian o están interesados realmente en las propuestas poéticas actuales, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas las personas que estén viendo este video. Sepan que les agradezco mucho de todo corazón y les agradezco más si lo compran. Entonces, nada, gracias a todas y todos los que están viendo esto. Eso, no tengo más que decirles. Realmente me parece que mucho de lo que se ha hablado aquí con John y con Juan y con Paul es parte del proceso que se ha venido construyendo con estos libros. Siempre ha estado esta idea del mestizaje en mí, ¿no? Esta idea de pensar el mestizaje como un gran aglutinamiento de lenguaje, de memoria, que se va aglutinando como quien mete cosas en un gran sótano, ¿no? Para que se vayan olvidando. Entonces, un poco mi pensamiento del poeta es la labor del quien entra a limpiar esa habitación, ¿no? Y a reconocer ciertos elementos en la oscuridad. Entonces, de alguna manera, eso es este juego que ahora presento, que es Machine Head, que es básicamente esta idea de cómo se puede ir pensando también el mestizaje, ¿no? Como una hibridación, y también como una crítica hacia el proceso del mestizaje propio, porque considero que el mestizaje, al fin y al cabo, fue la última dádiva que nos dio la modernidad, ¿no? Nos hizo creer que el mestizaje es la gran solución al proceso que nos trajo, ¿no? la conquista europea, ¿no? Es como que, bueno, nos vamos a quedar todos tranquilos, vamos a aceptar que somos mestizos, que todo va a estar bien, que no, pero no. El mestizaje, lastimosamente, es un gran aglutinamiento que hay que saberlo trabajar, y que el aglutinamiento es como ese capítulo de Los Simpson cuando mete todo, el señor Burns tiene todas las enfermedades, soy inmune, no. Hay que trabajarlo y hay que saber qué está pasando ahí, por algo está ahí, ¿no? Está silenciándose. Eso, y para no hacerlo más largo, voy a leer uno de los textos. Cierto, algo que decían, sí, la verdad es que Primavera Nuclear Andina es una galaxia del universo Machine Head. O sea, es la primera que se me presentó en la vida. O sea, y de ahí dije, desde ahí comienzo a construir Machine Head. Entonces, por eso es que salió antes. Voy a leer este texto, perdón, pero va a coger valor líquido. Y va a decir Pugliese, 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 que es una cosa que he aprendido de los argentinos que dicen antes de decir alguna cosa para que vaya bien. Es como el anula mufa de las personas que les gusta el fútbol. Zapan Guaranca, Yamanti Shamuni. Madre, un animal extenso, arrojado brutalmente a la luz, florece en mi sangre. Hermanos bestiales, hermanos absurdos, hermanos olvidados, hermanos con orfandad de coca y sol en las neuronas, benditos cuidadores de la eternidad de la palabra, de ustedes este cuerpo que se ha de hacer rock y vacío, de ustedes la elipsis de la neblina mutilada por el perdón, hermanos míos, nada acabará con ustedes que usan la locura para curar el amor. Guayushka Kunamanta Shamuni gritan cada noche y la sal retoña en sus huesos. La primavera nunca hiere a los cálidos ahogados de la noche, madre. Nosotros aún no contemplamos las estrellas bullir en los ásperos acantilados de la parda locura del relámpago. Tan solo somos deshojadas vetas de viento destrozadas por el hambre. Buscamos heridas en cada siglo, con cada sol. Desnudos nos aferramos a la música del mar y tal como los suicidas acariciamos la fría memoria de las aves. Madre, es tan triste saber que las flores no reventarán este mar mestizo. Madre, un animal extenso, arrojado brutalmente a la luz, florece en mí. En el cielo, Dios llora por nosotros que lo olvidamos.
lleva el dulce aliento del caos en las venas, ama a un cuervo, aún no recuerda tu nombre, ni tu edad, ni tu sexo, ama a un cuervo, busca locura. Este es Dios, dice madre, este es Dios que te ha de juzgar por ese corazón enfermo. Madre, yo no tengo culpa de este corazón enfermo. Madre, yo no tengo culpa de este corazón inhóspito ni de su color que te recuerda la pobreza. Madre, ya no temo a los niños de ojos grises que se estiran en el horizonte a esperar la lluvia, menos a sus cantos muertos en otoño. Ellos aún gritan mi nombre, madre, ni a sus siglos tiernos, ni el silencio que se desgarra en sus ojos. Madre, yo no tengo culpa de tu fe en ese Dios mestizo infectado que cortó nuestro sol. Madre, yo no tengo culpa del amor heterosexual, homosexual, lésbico-sexual, transexual, heteroflexible. No tengo culpa, madre, del capitalismo y su frenesí, del comunismo y su vejez, de la soledad de tus rituales. No tengo culpa de tu amor a este corazón enfermo. No tengo culpa, madre, de los niños grises, de la geometría perfecta de su carne. Madre, no tengo culpa de Hiroshima despojada de las aves, ni de Vietnam triste por el cáncer yanqui en su aliento. Madre, no tengo culpa de los días sin tragedias, de las noches sin los bellos corazones de los insolentes ángeles de la coca, caminando descalzos, buscando hambre, desesperación. No tengo culpa, madre, de la decadencia de los astros, de su esquizofrenia infantil. No tengo culpa, madre, de los peces heridos de tu piel, de los sueños húmedos de tu vientre. No tengo culpa, madre, de la lluvia y su fugacidad. No tengo culpa de tus venas cansadas, de esta ciudad y sus cables. No tengo culpa, madre, de esta luna que arde despojada y necesitada entre nuestras manos. No tengo culpa, madre, de que la poesía sea hermosa, pero duela, y que todo esté condenado a ser un psicoseado llanto caníbal derramándose sobre este quemado mundo. Eso. Listo. No sé si es que hasta ahí. Muy bien, Agustín. Bueno, yo quería decir otra cosita también, pero se han sumado algunos saludos más que quiero leer. Eleonora Castillo te manda abrazos desde Honduras. Laura María Mora, también corazones verdes, azules. Ale Gámez, tu trinchera son las letras, gracias por compartirlas. Y Paola Calderón, felicidades por otro gran aporte a la literatura latinoamericana. Y bueno, como últimamente creo que estoy perdiendo la memoria, no quiero, y ahora ya recuerdo lo que quería decir sobre lo que dijo John. ¿Por qué? Porque Isabel Muriel ha hecho un comentario largo sobre esto, y era sobre esta idea de la presencia de lo cristiano en el libro, ¿no? Cuando estaba hablando John sobre eso, me puse a repensar o a recordar, por ejemplo, la estrategia de recontar la historia bíblica en Wawampoma, ¿no? Que es una estrategia política, ¿no? No es un disparate, ¿no? Es una estrategia política de insertar lo indígena dentro de estas, de los descendientes, pues, ¿no? Bíblicos, para desmarcarse de una posición de minusvalorización, ¿no? Es decir, no somos tributarios, ¿no? No debemos pagar tributo al rey, ¿no? Somos iguales. Y también pensaba, por ejemplo, en la relación del cristianismo en Joan Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Y yo recordaba cuando, por ejemplo, estudiaba los cursos de literatura en San Marcos, algunos compañeros siempre decían que no les interesaba ese tipo de textos porque están contaminados de cristianismo, ¿no? Y bueno, yo siempre me he opuesto a esa lectura, que me parece muy, muy simple, de este proceso. Porque como dije, en Wawampoma es una repolitización de toda esta historia. En Joan Santa Cruz Pachacuti también, en otros sentidos, responde esta simbiosis, ¿no? Entre lo indígena y lo cristiano. Y entonces, en ese sentido, yo quería leer lo que puso Isabel Muriel, ¿no? Dice: me enamoré de la sección Zapan Guarang del libro, ¿no? De Machine Head. Y también pienso que el discurso bíblico subyace a todo el tejido poético, pero también lo subvierte, ¿no? Por ejemplo, en la serie de versos donde la voz poética le dice a la madre: yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa. Me parece que también es un desanclaje de la culpa que proviene de la tradición judeocristiana, que reza: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no?
Siento que esta propuesta de Wambo expulsa el miedo. Bueno, aquí se ha cortado el mensaje. Tengo que leerlo en el Facebook. A ver. A ver, un momentito. Que expulsa el miedo de una manera muy violenta desde el mestizaje poético que involucra la tecnología, la basura, el genocidio y lo traspasa con delirio. Quisiera preguntarle si este libro fue escrito desde una postura ética, divina u otra desconocida. Bueno, es una pregunta bastante complicada. No sé si Agustín quiera dar algún alcance. De tesis ahí. Sí. Siempre hay una postura ética, creo yo, frente al mundo, ¿no? Y a la realidad, y a la concreción de la realidad como tal, ¿no? Para mí la concreción es esta idea de que, la religión de alguna manera siempre ha sido subyacente al espíritu humano, ¿no? Ya lo dice el propio Verástegui cuando hace los salmos, ¿no? De invocación al ángel Verástegui de la poesía, ¿no? Eh, eso es primordial, ¿no? Para entender cómo esta idea de la revelación genera también de alguna manera una ética y una postura frente a las condiciones en el mundo que nos movemos, ¿no? Sí, hay un gran subyacente de ir en contra de lo cristiano, ¿no? Incluso hay una parte donde se marca esto, ¿no? Donde se habla se hace el Padre Nuestro en quichua y se termina en inglés, ¿no? Porque es la mezcla total de todo esto, de este juego, ¿no? De cómo nos han ido metiendo estas ideas y cómo van a seguir transgrediendo estas ideas, no importa en qué idioma sea, la idea va a estar ahí, o sea. Entonces, para mí lo ético del poeta es generar este debate para decir, ¿será verdad que es necesario este Dios ahora? ¿O por qué tenemos este Dios ahora? ¿O de dónde viene? ¿No? ¿Cómo se sostiene en el lenguaje este Dios? ¿Cómo lo sostenemos a partir de ciertas creencias que no son más que narraciones míticas que se han ido traspasando de un idioma a otro y de una traslocación a otra, ¿no? Entonces, por eso es incluso esta idea de generar este libro, también desde generar el rescate de Pachacamac, ¿no? Y decirle, sí, ahorita hemos olvidado todo lo que sabíamos de ti, todo lo que nos habían dicho algún rato, ese lenguaje se perdió, se vició, y ahora estamos aprendiendo, y nos toca aprender un nuevo lenguaje, el inglés, para poder de alguna manera generar una supervivencia, ¿no? Entonces, sí hay una postura ética totalmente contrarreivindicativa del aspecto religioso, más no de la espiritualidad, ¿no? Que puede subyacer a cada persona, que es algo muy intrínseco, ¿no? Que cada uno puede defender, pero yo sí creo que hay una forma muy grave de cómo la religión domina ciertos aspectos de la creación de diferentes formas, ¿no? Entonces, sí creo que hay desde esa manera. Pero también creo que sí es una pregunta muy complicada que no la tenía presente, por ejemplo, por eso digo que es tan importante las lecturas, por eso es importante que la gente lo pueda leer, lo pueda comentar, lo pueda criticar, porque esto abre el debate, abre la posibilidad de que nos escuchemos y que al final y al cabo eso es lo que pretende la poesía, ¿no? Una escucha activa por parte del otro, tal vez no aquí y ahora, pero tal vez en un futuro alguien más les llegue a acercar este libro y lo va a poder leer. Claro, Agustín. Y bueno, en lo que nos informas ahora, lo que nos comentas, me da pie para decir dos cositas. Lo interesante también del libro, y creo que está de acuerdo con otros teóricos andinos, es que lo andino no está entendido en tanto esta visión bastante central, ¿no? Que es lo andino se circunscribe solamente a Perú, Bolivia y Ecuador, ¿no? Vemos que lo andino, en este caso, un sujeto andino, en este caso, o trasandino, bueno, voy a explicar rápidamente eso, puede convivir con tres idiomas a la vez, ¿no? Con el quechua, el pichua, el castellano y el inglés por igual, y en diferentes contextos. Bueno, es lo que habló Antonio Cornejo Polar, sobre el sujeto migrante centrado, ¿no? Es decir, que este sujeto migrante, a partir, por ejemplo, de la pobreza o de la violencia estructural, migra a las grandes urbes y tiene dos procesos, ¿no? Un proceso es de adecuación a una nueva realidad y otro proceso es el anclaje, ¿no? Con sus tradiciones, ¿no? Entonces, por ambos lados, tiene
es bifronte, ¿no? Por ambos lados. Pero si uno se pone a pensar en las grandes migraciones, por ejemplo, a países europeos o Estados Unidos o Japón, de estos sujetos andinos que sí ya se transforman en las migraciones transnacionales, de sujetos transandinos, que exactamente pueden escribir, como en este libro se ocurre, en 3 idiomas diferentes, sin preeminencia de ninguno, ¿no? Y entonces aquí ya accede un poco a esa teoría solamente del anclaje y de la educación, ¿no? Entonces hay nuevas realidades que se están pintando en estos libros, ¿no? No solo en este libro, en otros libros que se están haciendo en este mismo instante, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante lo que nos ha dicho Agustín Guambo en la respuesta. Hay nada más solo para un poco también apuntalar. También estamos hablando que para mí es el sujeto péndulo, ¿no? Se me vino a la mente esta idea de Kusikangi, que dice que somos sujetos péndulos, ¿no? Que estamos siempre negociando constantemente nuestras fronteras debido a los procesos propios que la modernidad nos exige. Entonces, de alguna u otra forma, el lenguaje también genera este sujeto péndulo, ¿no? Está pasando, no solo pasar del español al inglés, sino del español propio. Nosotros estamos en diferentes países. Juan ha ido a tener que adaptar su idioma, me imagino, igual que yo acá en Guatemala, porque no nos entienden aún cuando es el mismo español, y pasa lo mismo cuando hemos ido a Lima, que sí hay que adaptarnos. Entonces es lo interesante del lenguaje, ¿no? Hay ese subyacente que también nos permite ser sujetos péndulo para poder entrar un rato a una cultura, salir con nuevas cosas y volverlas a poder descentrar y volver a centrar. Entonces eso también es lo interesante, que yo pienso que hace sobre todo la poesía, pero también un proceso de mestizaje bien entendido, ¿no? No es el mestizaje de que aglomérenme, sino cómo negocio yo estas nuevas ideas que van atravesando mi corporalidad, y cómo yo permito que ciertas cosas sí se queden y otras no se queden. Entonces, nada más solo porque se me vino a la mente esta idea con la que tú apuntaste. Sí, total. Y bueno, y no solo estas migraciones transnacionales, ¿no? Por ejemplo, Gamaliel Churata, en una obra de teatro que es que yo creo que es la precursora del ciberfuturismo andino, que se llama Epílogo en Coscobara, que ha sido publicada en Italia hace 2 años y que está libre acceso en Internet. En cierto momento del desarrollo de la humanidad, este planeta ya no es habitable y se va a buscar a Coscobara, ¿no? Entonces la migración ya no solamente es transnacional, sino interplanetaria, ¿no? Y claro, es un visionario Churata, ¿no? Bueno, no sé si John o Juan quisieran agregar algo más, o Agustín. ¿No? Bueno, antes de darle la palabra, cumpliendo aquí con los amigos que mandan saludos, Dispersión, felicitaciones Agustín de parte del grupo Dispersión. No sé si es de Ecuador o de Guatemala el grupo, o de México. Josué Andrés Moss dice, Wambo demuestra en este libro una altura estética y una madurez que solo la experimentación consciente es capaz de entregar. Bueno, sí, es una unión entre la experimentación, pero no solo la experimentación vacía, ¿no? Sino que está bien pensada, bien lograda, ¿no? Y las grandes preocupaciones que han circundado su obra. Acá encuentran puerto sólido, lo místico y las referencias no limitan, no enclaustran, enriquecen, ¿no? Bueno, no sé si John o Juan o Agustín quisieran decir algo al final. Pues yo quería decir nada más una cosita antes de cerrar. Pues primero felicitar a Agustín por este nuevo libro. Pues a diferencia de John, yo sí he podido leer casi toda la producción de Agustín, entonces pude encontrar algunas cosas ahí que son muy relacionadas entre sí, ¿no? O sea, justamente Agustín, una cosa que quise recalcar es que pues él trabaja mucho reinventando sus propios textos, ¿no? Reinventando su lenguaje. De hecho, hay partes que se dan en Machine Head que son tomadas casi exactamente de Primavera Nuclear Andina, pero tienen ciertos cambios minúsculos, pequeñitos, pero que son muy importantes para resignificar ciertas cosas, ¿no? Una cosa que me encanta de cómo hace Agustín es su uso de los tachados, de las mayúsculas, de los espacios, cómo maneja esto dentro de la página, que es pues básicamente romper esa idea de que la poesía tiene que ser algo mucho más acartonado, no mucho más formal.
aquí lo que hace Agustín siempre es romper esa formalidad, ¿no? Romper formalidad, descentrarla, eso es volverla a centrar. Y ahora justo con lo que mencionaba Agus de que a nosotros los ecuatorianos cuando vamos a otro país nos toca hablar en otro español porque no nos entienden, pues a mí en México me ha pasado, ¿no? Que tengo que hablar en un ecuamex para que sea más entendible. Supongo que a Agustín le pasa en un ecuahualteco, tal vez, para que le entiendan mejor. Y recordaba una cosa que dice un poeta chileno que se llama Cristian Gómez Olivares, que él decía que siempre cuando hay estos momentos en los que están reunidos varios escritores o varias personas de diferentes hablas del español, llega un momento, ¿no? En la noche ya que están conversando y tal, que alguien tiene que pararse y sentarse firme y empezar a traducir del español al español, ¿no? Que estamos en este momento en el que no, a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces no nos comprendemos. Y creo que también ahí hay otro juego muy interesante del lenguaje, de lo que hace aquí Agustín, que es justamente ponernos estas tres lenguas, ¿no? O sea, el quichua ecuatoriano, el español y a veces el inglés, justamente como tú mencionabas, ¿no? De como este personaje ya no bifronte, sino trifronte esta vez, ¿no? Porque está entre tres lenguas, está entre tres realidades, entre tres cosmovisiones, existiendo. Y es básicamente lo que sucede un poco en los mundos andinos ahora, ¿no? Es decir, muchas personas en los lugares andinos piensan que las personas que habitan estos sitios pues solo hablan quichua, ¿no? O solo hablan quechua o solo aymara. Y la verdad es que las personas que manejan más lenguas en los países trasandinos son justamente las personas que provienen de esos espacios, ¿no? Porque para el comercio tienen que manejar el español o el inglés, a veces te mueven francés y tal, y entre ellos hablan en sus distintas variantes de quichua, de aymara, de quechua, etcétera. Acá en México es igual, ¿no? O sea, tienen un montón de diferentes lenguas mayances. Entonces me parece súper rico lo que está haciendo Agustín ahí de intentar acumular estas cosas y mezclarlas híbridamente para dar un nuevo resultado poético, ¿no? Es decir, su trabajo con la lengua no se limita al español, ni al español ecuatoriano, sino que siempre está alimentándose de diferentes cosas y eso me parece muy, muy interesante. Gracias. Yo quisiera, antes que se muera mi celular, se me ha logrado creo que mi cargador, yo quisiera que Agustín lea otro poema. Esa es mi intervención. Sí, aquí también los amigos de Hilo Terminal Poesía dice que compartan un poema. Bueno. Voy a leer lectura del libro de los Andes o canto de la cicatriz indígena. Periodo ancestral 3021. Aún la noche no eclosiona sobre la brea salvaje del océano, ni el viento ha cambiado su cálido plumaje. Mis hermanos de lepra, todos duermen, todos olvidan. Machine Head contra este mar avalea desinfecta cerebro, rústicos sonidos de envejecer los insectos nos impiden escuchar el canto. En esta ciudad páramo, la aurora de nuestros en el pecho de los condenados a recolectar es una constelación de agua evaporando. Cobijaron a los desertores del otoño entre nubes violetas, cargado de cicatriz, ángeles ciegos y alegres, belleza confundiendo con la noche y su polen, que ya nadie extraña el paraíso olvidado de los locura nos pintaba el rostro, que no siga su sombra ni su canto carcomido. Todos escuchamos de su llegada el tan solo violentada carne creciendo helada, mi madre fue violada, Pachacamac, borde el mar que te trajo el olvido, Pachacamada, ya nadie reza tus credos ni escuchas, es la Eloí, Lama Sabactaní, páramo, donde nada nos pertenece, fiebre ancestral tatuándose sobre calles confundidas del comité del pueblo, buscando nuestros oxidados apus, nos verás nuestro ADN, estamos infectados de mismo aislamiento, caos, Canguancán y Yanapay, para sus vientres, con pesadillas en las puertas de las calles, limosneros ante el caos, desnudos y ebrios, huascas andinos, que suave la demencia de las aves. Agustín, siguen llegando los mensajes. En el libro nos podríamos seguir historias de conversatorios. Pero bueno, agradezco mucho a Caro Vinuesa, a todos los amigos futuro lo verán pero en YouTube o el libro ahora en noviembre y entonces si es que alguien está interesado
o en Centroamérica en general, la red que manejo, más o menos, no soy tan bueno, pero trato de manejarla.